Momento de avanzar con la información y de darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy para hablar un poquito del Chaco paraguayo y por supuesto también del panorama en líneas generales y las perspectivas. Nos visita el día de hoy don Edwin Reimer. ¿Cómo está, don Edwin? Bienvenido. Gracias por la invitación, Katiuska. Un honor estar con ustedes y también dirigir algunas palabras a los oyentes o televidentes y un mensaje de los ganaderos del Chaco. Bueno, ¿cómo está el Chaco al día de hoy? Sabemos que el Chaco tiene sus complicaciones, que el Chaco tiene sus estadios también, pero al día de hoy, ¿cómo está, don Edwin? Bueno, en el momento el Chaco atraviesa una situación bastante delicada. Nosotros los que vivimos en el Chaco, que nacimos ahí, que hemos vivido las situaciones climáticas ya, en mi caso, más de 60 años, eh, entonces no nos sorprende, pero la situación cuando se vuelva crítica, a veces dramática, pero cada vez nos damos cuenta que otra vez muchos productores no están preparados para la situación. Cuando tenemos años buenos, pensamos que esto no se va a repetir otra vez y el Chaco se mantiene o mantiene su clima inestable y un clima muy extremo, va de un lado al otro, de abundancia o de sobra, de inundaciones hasta sequía y de heladas hasta temperaturas muy altas. Entonces, este clima de un extremo al otro y cambia casi a veces de un día al otro y hasta los pronósticos muchas veces o casi siempre fallan en algo porque eh, es difícil de calcular o pronosticar el clima en el Chaco. Esa es la situación. Pero en el momento sí tenemos zonas que ya están atravesando una sequía ya el tercer o casi el cuarto año y es una época de mayor sequía según los datos del 1930 que manejamos en esta zona. eh, los tiempos son cíclicos, que cada 7 años más o menos tenemos varios años con sequía y después otra vez años con eh, más precipitaciones y en general un pequeño aumento, un promedio, un aumento de lluvias. Por eso el Chaco también se convierte cada vez más atractivo también para la agricultura, porque hay más lluvias. Pero el clima sí está cambiando en algo que las lluvias eh, no son tan generales. Eso puede haber puede tener diferentes causas. Una de las cuales es que el Pilcomayo se ha secado y el estero Patiño ya no se está inundando, que siempre generaba una nube de humedad que el viento sur llevaba al Chaco y daba lluvias más generales, y eso ha cambiado porque el río Pilcomayo se ha colmatado completamente y el agua, todo el estero Patiño hoy es una zona seca. Eh, y puede haber otros motivos también, el desarrollo, algo del desmonte, puede haber cambiado el microclima, pero el Chaco en sí no ha cambiado y por eso fue una zona también tal vez mucho tiempo abandonado y no explotado con todas sus posibilidades y riquezas que tiene. Como decís, don Edwin, es una zona muy rica realmente en cuanto a la ganadería propiamente hablando. Sabemos de todo el potencial, sabemos de la gran producción que hay por sobre todo en la zona, sabemos que de allí sale un porcentaje muy importante también de toda esta carne que consumimos, que va por supuesto Sí. también afuera. Pero puntualizando antes de avanzar también hacia las otras preguntas, don Edwin, Sí. hablamos del tema clima. Hablamos de los momentos cíclicos también, de las faltantes de lluvias principalmente. ¿A partir de qué año más o menos se acentúa esto? ¿Hablamos de 2019-2020, esta constante de falta de lluvias, o ya viene de más para atrás? No, eso viene de atrás. La mayor sequía que tenemos registrada fue en 1948, en el año que fue fundado la colonia Neuland. Cuando mis padres llegaron como niños, entonces ese fue el año más seco que se ha registrado en la zona. Después hubo cíclicamente, yo me recuerdo de los años 70, finales de los años 80,
en los 90, en el 2009 fue una sequía muy fuerte. Y así, como dije, si uno observa los datos de precipitación, entonces eso se repite en ciclos, pero prácticamente cada 7 años sí se tiene una sequía muy pronunciada en el Chaco. En algún momento le toca a cada uno, no siempre a todos en el mismo año. Eso decimos más como en broma en el Chaco, en algún momento a cada uno la sequía le va a agarrar o nadie se va a escapar. Y en el momento tenemos esa situación también que algunas zonas están afectadas mucho más fuerte que otras porque no hubo las lluvias en este verano, o sea, diciembre, enero, febrero o marzo. Y si a partir de abril ya no hay más lluvias y en esa época tampoco había lluvias suficientes, entonces se vuelve crítico el invierno, porque el invierno en el Chaco normalmente es 3, 4 o 5 meses sin lluvia. Eso sí sabemos, pero si en el verano no le toca a uno, ahí uno está ya advertido y tiene que tomar alguna medida para mitigar esta situación. Y eso muchas veces uno está esperando y lo deja llevar a un momento crítico también. El riesgo es el riesgo que asume el ganadero también. No quiere vender su animal semiterminado o cuando las vacas tienen terneros pequeños no puede venderlo. Son situaciones que el ganadero tiene que decidir si toma una medida ya adelantada o si tiene suficientes reservas en forraje, también en agua. Yo tuve 3 años, se secaron tajamares que yo pensé que nunca se iban a secar hace 2 años atrás. En este año, a mí personalmente, los tajamares tengo lleno de agua, pero hubo una lluvia muy brusca, se llenaron las tajamares, pero para la pastura no daba para trabajar el suelo y para que crezca la pastura. Esas son las situaciones que muchos viven. Otros tienen tal vez un poco más de pastura o reservas, pero le falta el agua y no tienen agua subterránea. El Chaco es muy grande, es el 60% del territorio nacional y hay muchas diferencias entre diferentes zonas. El Bajo Chaco, el Chaco Central, hacia el este, hacia el río Paraguay o el Alto Paraguay, son situaciones muy, muy diferentes. Don Edwin, sabiendo toda la experiencia también que tenés dentro del Chaco y toda esta vida que llevas Sí. ahí haciendo todo lo que hace a producción, y para que también la audiencia que está del otro lado, que de repente no conoce el Chaco, que no sabe cómo es el Chaco, que todavía no tuvo la oportunidad de ir hasta allí. Sí. Cuando hablamos de tajamares, nosotros sabemos lo que es un tajamar, sabemos que ahí albergamos agua, pero ¿cuánta agua podemos albergar en un tajamar? ¿Cuántos tajamares necesitamos realmente para poder subsistir en tiempos tan complicados como lo es la sequía? Bueno, eso es muy relativo. Tajamares son, digamos, lagos o reservas de agua artificiales que se ha hecho con tractores, con maquinaria, sacando la tierra en una bajada. Eso también es todo una ciencia, dónde hacer un tajamar, cómo hacer que el agua se junte en el tajamar. No se puede hacer el tajamar en un lugar donde está un poco más alto, el agua sabemos que va hacia abajo, fluye hacia abajo y no hacia arriba. Y tampoco se puede utilizar cualquier suelo porque tiene que ser un lugar un poco impermeable. Hoy en día ya se utilizan mucho membranas de plástico para ponerlos para que no se va el agua por el suelo. O a veces se lo infiltra en el suelo y se tiene una reserva en el subsuelo. Existe también, entonces no hace falta aislarlo con membranas, pero esos tajamares van de 1 millón de litros hasta 10 millones, o sea, se hacen uno de superficie de 1 hectárea, 100%, o hasta más grandes ya. El tema es la profundidad, porque sabemos que en el Chaco, por el sol, o sea, 1,80 m, prácticamente 2 metros de agua se evaporan sí o sí. Eso significa que si el tajamar tiene una profundidad de 2 metros, si no iba a perder ningún agua por el suelo,
y no iba a llover, esos 2 metros se iban a evaporar. Eso es una pérdida por evaporación. Entonces, esta reserva hay que calcular también. Bueno, no tenemos 12 meses de sequía, pero tenemos que calcular cuánta precipitación tenemos, cuántas lluvias y qué superficie, qué profundidad de agua se va a evaporar. Si el ganadero no calcula eso, entonces de repente se sorprende de que se fue el agua sin que los animales lo tomaron. Una parte que va por el suelo se va por el suelo que no es tan, que es permeable de alguna forma, y otra la evaporación. La reserva de agua para animales también varía de un lugar a otro, porque no todo el Chaco tiene agua subterránea. Hacia el oeste, hacia Bolivia, sí tenemos agua subterránea a profundidades a partir de 80 metros, de 160 metros o de 300 metros de profundidad, que es potable para animales, a veces hasta potable para humanos. Pero esto llega hasta mitad del Chaco, desde Mariscal hacia el río, el agua subterránea ya está todo salado. Eso depende. Hay que conocer algo también de geología del Chaco, y no cuando uno compra un terreno hay que saber informarse también sobre estos temas. Claro, las características que hay allí. Exactamente. Don Edwin, también aprovechando un poco toda tu experiencia y todo lo que ya has visto dentro de lo que hace el área de la ganadería, en cuestión de producción, en cuestión de crecimiento, por sobre todo también de todo este trabajo, de toda esta inversión que hace el productor en el Chaco, ¿estamos creciendo, estamos estables o estamos bajando, teniendo en cuenta también esas condiciones adversas que muchas veces el productor no controla, pero que suceden? Y bueno, uno son las variables climáticas, en donde en un año se venden más animales, después se recupera otra vez. En grandes rasgos, el Chaco con 60% del territorio nacional llega casi al 50% también del hato ganadero. Yo creo que está en 45% más o menos. Pero el hato ganadero en el Chaco en sí está creciendo y bajando un poco en la región oriental. Porque se están instalando todavía nuevas estancias, pero eso está llegando también a su límite por el espacio de superficie que queda permitida para cambio de suelo. Y la intensificación de ganado en la región oriental hace a veces que del Chaco se lleva animales a la región oriental para la terminación, porque ahí está el alimento está más cerca. Se perdería mucho en transportar todo el balanceado o maíz o lo que son los subproductos del balanceado al Chaco. Pero en los últimos años también en el Chaco tuvimos prácticamente un estancamiento en el crecimiento de animales, y ahí hay muchas veces confusiones o opiniones muy raras que cuando opinan cómo aumentar el hato ganadero. Dicen que si los precios de los frigoríficos iban a ser mejor, entonces el hato ganadero va a subir. Y no tiene lógica. Cuanto mejor es el precio del frigorífico, más lo aprovecha el ganadero y va a vender todos los animales terminados que él tiene para aprovechar el precio, porque sabe que no es constante el precio, ni en el país ni a nivel internacional. Entonces, los buenos precios de los frigoríficos hacen que el hato ganadero disminuya. Me recuerdo bien cuando en época del presidente Lugo, cuando tuvimos el cierre de fronteras y no pudimos exportar, ahí sí los ganaderos se retuvieron hembras, vaquillas, no los vendían por el precio bajo, y estas vaquillas en los siguientes años usaban como reproductoras, y ahí aumentó bastante el hato ganadero. Pero después, cuando se abrió otra vez la frontera o la exportación, eso bajó otra vez. O sea, el aumento del hato no se consigue con los precios. Debería haber alguna regulación de que no se faena tantas vaquillas. Yo creo que ahí hay que ver un poco y cómo aumentar
la preñez en el manejo, eso depende mucho del manejo de cada ganadero, del manejo de su cabaña, de sus animales. Pero que con precios aumentamos el hato, eso es algo que no funciona, eso podemos observar en las estadísticas y de experiencia lo sé. Como presidente de la cooperativa Neuland, en los 9 años que tuve la confianza de los socios, construimos el frigorífico en Villa Ayes desde cero hasta terminarlo con el ciclo 2 y como cooperativa invertimos mucho para el futuro. Fue un riesgo grande para una cooperativa mediana como es la cooperativa Neuland invertir en un proyecto tan grande, pero lo arriesgamos para justamente aportar algo para estabilizar el precio, porque los frigoríficos sí pueden controlar y aportar mucho para manejar o para que haya una estabilidad en el precio que anteriormente no tuvimos. Me recuerdo bien cuando era joven todavía, mi papá hacía engorde de animales, tenía su pequeña finca, pequeño establecimiento, y con el engorde tenía los novillos hasta vender, y dijo, tengo un poco de ensilaje y voy a una semana más, voy a terminar el ensilaje y ahí voy a venderlo. Y ahí bajó el precio 40%, porque los frigoríficos terminaron de exportar. Así fue en estos años, los años 70 e inicio de 80. Exportaban 3-4 meses por año y después terminó la exportación y ahí cayó el precio. Y todo el trabajo de engordar los animales fue en vano. Y por eso las cooperativas invirtieron mucha plata en las 3 plantas frigoríficas que tienen las cooperativas del Chaco y también la curtiembre y la grasería, justamente para aportar en la estabilización del precio. Yo sé que hay muchos reclamos también, que falta más transparencia, más comunicación, pero yo creo que todo eso se puede conversar, pero sí la industria paraguaya ha aportado muchísimo para que estemos donde estamos hoy con nuestra carne a nivel internacional y en especial también en mantener bastante estables los precios durante todo el año. Tenemos que ahora trabajar en fino entre todos, cómo podemos llegar realmente también al máximo de lo que se puede conseguir. Yo creo que hay un pequeño margen todavía, pero hay que trabajar sobre eso. Don Edwin, antes de cerrar nuestra entrevista contigo el día de hoy, quiero pedirle también al señor director que está del otro lado su ayuda para poner en pantalla las imágenes que también nos proporcionabas de tu establecimiento para hacer esta comparativa de cómo estaba hace un tiempito atrás y cómo está ahora. Contanos de cuándo son estas imágenes. Y bueno, esos son solamente 3 meses de diferencia en el Chaco. Entonces, esas son las fotos del último mes. Hace 3 semanas había todavía un poco pasto verde, ahora ya está todo marrón después de la helada. Los animales de hace un mes, y hay también fotos en donde se ve, sí, eso es hace 2 meses atrás, y eso fue en marzo. Parece otro mundo. Eso fue también una foto de abril, la última lluvia que recibí en mi establecimiento. Entonces ven un poco qué rápido cambia el tema en el Chaco. A veces en los medios de comunicación casi no se puede acompañar todos los cambios que hay, y como son también, varían de un lugar al otro. Entonces a veces la ciudadanía no entiende qué pasa en el Chaco. Claro. Uno hablan de sequía, otro hablan de repente de inundación. Sí. Uno dice que está bien, otro dice que está mal, pero así es la situación. Claro. Y por estas diferencias en la zona, según las últimas estimaciones, hubo más de 400,000 animales que se movió en el Chaco solamente de una estancia a otra para buscar forraje, porque era más conveniente transportar. O sea, tienen que transportar los animales si termina el agua y si termina el pasto. Si las dos cosas no hay que llevar los animales. Si tiene agua todavía, normalmente compran el heno o alguna reserva de forraje. Pero si termina también el agua, transportar el agua para ganadería, eso ya es
mortal para el ganadero. Don Edwin, realmente un placer escucharte, tenerte el día de hoy, un privilegio. Esperamos tenerte también más adelante porque tenés muchísimo para compartir, muchísima experiencia también dentro de lo que hace al sector en líneas generales. Así que de momento yo te despido, pero te agradezco y te dejo ya también el compromiso de una próxima visita aquí en el canal de la producción. Muchas gracias y un mensaje a los ganaderos que tengan ánimo, les deseo fuerza y aguantar porque el Chaco es así cambiante, pero el Chaco tiene un gran potencial y un suelo muy fértil y la mejor carne se produce.